noches, ¿cómo está usted? Precisamente hoy, que es 8 de mayo, completamente en vivo, le damos la bienvenida a este su programa A la Medida. Y así como a usted lo saludamos, también te saludo a ti, Sandy. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Bien? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a usted por esa preferencia de todas las noches. Los temas de hoy, la verdad, están muy variados y están muy interesantes, se lo aseguro. Le damos seguimiento un poco a lo sucedido en Pavón porque creo que es importante, surgen nuevos datos, nuevas reacciones y hay que darle seguimiento. Y es precisamente ahí donde daré ese pequeño adelanto de ese tema que estás tocando. Datos tan impactantes y tan impresionantes como saber que 3, no 1 ni 2, 3 grupos de presuntos privados de libertad dedicados al narcotráfico disputando el poder y el control de la cárcel de Pavón. Pero bueno, iniciamos entonces con el análisis de la noticia. Estos son nuestros titulares. Narcotraficantes pelean por el control de Pavón. Analizamos las hipótesis de las autoridades sobre los disturbios registrados ayer. Además, representantes de Naciones Unidas instan a no desatender el tema carcelario y abandonarlo de forma integral. Afirman que es una bomba de tiempo. El Tribunal Supremo Electoral firmó un convenio para tener presencia de observadores electorales de la OEA. ¿Se garantizan las elecciones de esta manera? Diputado solicita la captura internacional de Telma Aldana. En minutos le daremos los detalles de la situación. Empresarios propusieron a los candidatos a elección popular la promoción de mejores condiciones para la promoción de empleo y fomento de desarrollo. Frente al Congreso de la República, organizaciones se manifestaron en contra y a favor de la iniciativa 5272, Ley de Protección de la Vida y la Familia. Ahora vamos a hablar de la lucha de poder entre 3 grupos de narcotraficantes dentro de Pavón. Esto provocó la muerte de 7 internos y 19 más que resultaron heridos. Entre los fallecidos está Daniel Isaac Graves, condenado a 61 años por narcotráfico. Según las autoridades, otro narcotraficante y asesino condenado, Byron Vargas, ordenó su asesinato para hacerse del control de la venta de drogas. La información preliminar que se maneja a lo interno del sistema penitenciario es de que el motín ocurre precisamente por la toma de control por parte de grupos aparentemente de narcotraficantes, tomando en cuenta de que Daniel Isaac Graves, de 45 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo del año 2011 y estaba sentenciado por una investigación que se les indicaba por delitos relativos al tema de narcotráfico. Aparentemente las otras 6 personas fallecidas figuraban como sus guardias de seguridad dentro de esta granja penal. Es la información preliminar que se maneja. Él fue detenido en el kilómetro 8 de la ruta del Atlántico con una gran cantidad de armas de fuego, un arsenal de fusiles, tenía también municiones dentro de lo que se reportó el día de la captura. Los nombres de las otras víctimas son Freddy Luciano Bor, de 26 años, que ingresó a la cárcel el pasado 22 de julio del 2018 por los delitos de portación ilegal de arma de fuego. Daniel Isaac Graves, de 47 años, ingresó el 19 de agosto del 2018 por los delitos de asociación ilícita, uso indebido de insignias, atentado, uso de documentos falsos, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, portación ilegal de fuego. Alan Romero Tobar, de 29 años, ingresó el 4 de marzo de 2018 por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Juan Pablo Ochoa, de 44 años, ingresó el 7 de junio de 2015 por el delito de homicidio, homicidio en grado de tentativa
y robo agravado. José Luis Humberto Márquez, de 25 años, ingresó el 12 de junio de 2016 por el delito de portación ilegal de arma de fuego. José Humberto Flores, de 26 años, ingresó el 10 de julio del 2016 por el delito de asesinato. Daniel Augusto Monzón, de 30 años, ingresó el 24 de enero del 2016 por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Investigadores han logrado identificar que dentro del penal existen 3 narcotraficantes poderosos que mantienen una disputa constante con la intención de mantener el control de Pavón. Entre ellos, Byron Vargas Sosa, Emilio Mario Ramos y Mario Aguilar de Paz. Luego del motín que se registró en Pavón, representantes de Naciones Unidas instaron a no desatender el tema carcelario y abordarlo de forma integral. Entonces, no solamente le genera costos muy altos al Estado, sino también no termina de solucionar el problema que pretendería resolverse a través del sistema penitenciario y de las sanciones penales, ¿no? Entonces, es como reflexionar y verdaderamente volver a repensar esta situación para evitar, no es solamente construyendo nuevas cárceles que se va a solucionar, sino definitivamente es reflexionar si esta es la vía correcta y es la que está dando la solución. Si no lo es, ¿cuál es la otra vía y cómo construirla? Atenderse sería una bomba de tiempo. Evidentemente es algo que va a tener que ser prioritario también, pero lamentablemente hay muchas prioridades, entonces habría que verdaderamente ver cómo enfocarse en lo estructural. La prevención y la revisión de penas se incluyen dentro de las recomendaciones. Sí, el tema de la prisión preventiva, el tema de las medidas sustitutivas, pero también el tema de la independencia de la justicia, porque tal vez hay problemas que son problemas sociales, que es algo que también se dijo en el foro, que se pretende que resuelva la justicia penal, cuando en realidad tiene que ver con la prevención, por una parte, por el ataque a la desigualdad y las condiciones de exclusión de mucha parte de la población, y efectivamente todo lo que tiene que ver con resolver a nivel social los problemas sociales. Prioridad de prioridades, el controlar las cárceles para tener seguridad. Y es que por muchos años el sistema penitenciario guatemalteco, usted lo puede observar junto a nosotros, ha sido controlado literalmente por los privados de libertad. El caso más recordado en su momento era el del capitán Byron Lima Oliva. Distintos grupos de poder pertenecientes al crimen organizado controlan cada una de las 20 cárceles guatemaltecas. En algunos casos son las pandillas, ¿verdad?, donde ellos prevalecen, las que ejercen ese control, pero en otras ocasiones son reos con poder económico o que pertenecen a otros grupos del crimen organizado como los narcotraficantes. Ahora bien, las granjas, entre comillas, escuche usted, modelos, porque de modelo no tienen nada, de rehabilitación, de cumplimiento de condena, no son la excepción, ya que el control del negocio de la droga y el trasiego de cualquier otro tipo de ilícitos, de armas, de licor, de mujeres, de lo que se te pueda a ti ocurrir, Sandy, y televidentes, todo tipo de aparatos, es lo que provoca esta pugna y lucha de poderes. Es una cuestión netamente económica. Exactamente. Vemos que se hablaba entonces que era esa pugna, esa lucha de poder lo que llevó este enfrentamiento, este motín al final, y no hay, la verdad, una esperanza, Yudio, de que esta situación se pueda controlar, porque obviamente no se logró establecer entonces, había un grupo que quería quitarle el poder a otro, y esto nuevamente desnuda esos problemas que tiene el sistema penitenciario. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, pongamos algunos datos que son interesantes. Un sistema penitenciario viejo y obsoleto. ¿Por qué? Las cárceles guatemaltecas fueron construidas casi todas en la década de los 60s y 70s. Entonces, imagínate, la infraestructura penitenciaria no es la adecuada. Número 2, hay un hacinamiento excesivo. ¿Por qué? Porque las cárceles guatemaltecas están diseñadas para un máximo hasta de 7,000 privados de libertad. Hoy por hoy tenemos más de 24,000, de los cuales más de 12,800 están en prisión preventiva. Habría que ver cuántos podrían salir. Pero otro factor importante a esto que mencionaba Sandy es el hecho de la alta corrupción que existe en esta institución. No todo el personal administrativo de guardia penitenciario se corrompe, pero hay algunos que permiten el ingreso de las armas
sistemas que permiten el ingreso de los ilícitos a cambio de dádivas o por temor, muchas veces porque son amenazados. Entonces, mientras no controlemos, vuelvo a repetir, las cárceles, no va a haber seguridad en Guatemala. Por supuesto, y al final entonces, esto nuevamente nos deja la duda. ¿Quién manda entonces, las autoridades o los reos en el sistema? La pregunta de preguntas, la que has hecho, Sandy, pero la respuesta va a ser muy corta. Eso sí, muy triste. Hoy por hoy, y no solo hoy, ¿verdad? Es decir, esto ya lleva algún tiempo, el sistema penitenciario lo controlan completamente los privados de libertad. Las imágenes que veíamos ayer y de esta situación que pasó allá en Pavón, veíamos como la Guardia Penitenciaria y la Policía Nacional Civil estaban en las afueras de la cárcel, mientras allá adentro esta gente hacía lo que quería. Entonces, esto nos llama a la reflexión, Sandy. Sí. Un nuevo sistema penitenciario bajo un nuevo modelo, claro, con un nuevo concepto, con nuevas instalaciones, con personal profesionalizado, capacitado y bien pagado, ¿verdad? Para que no sea tan altamente corrompible y sobre todo, Sandy, la tecnología, ya que todavía no podemos confiar al 100% en las personas, tecnología. Por supuesto, pero mira, al final también hay otra situación que llama la atención. ¿Cuál es, y es el hecho de que, por ejemplo, se dice, bueno, hay corrupción, seguramente hay complicidad de algunos guardias que obviamente dejan ingresar distintos ilícitos, pero lo que yo no veo, Julio, es que se diga, bueno, se capturó por estar vinculado a, está siendo investigado. No hay investigaciones o al menos no se muestran para decir, bueno, hay que sentar precedente para que el guardia sepa, bueno, si hace algo ilícito, va a enfrentar a la justicia. El castigo será por esa ilicitud enfrentar con toda la dureza de la ley y el rigor de la justicia precisamente al Estado guatemalteco en esa parte coercitiva. Tienes toda la razón, mientras esto no se dé y no empecemos a sentar precedentes. Bueno, usted se corrompió, ¿qué puesto tenía? Era el alcaide de la cárcel, era un guardia en la cárcel, era personal administrativo, el director de X cárcel o así sea el director mismo del sistema penitenciario, si es así necesario porque es bajo su responsabilidad, que de alguna manera podamos sentar estos precedentes. Hasta que esto no pase, la situación tampoco va a cambiar. Ahora bien, tenemos más datos que sorprenderán a los televidentes, Sandy. Sí, vamos a proyectarlos en este momento porque este enfrentamiento suscitado ayer en la granja de rehabilitación Pavón desnuda, como bien indicábamos, esas luchas de poder por el control de las cárceles y existen dos hipótesis, vamos a analizarlas de estos hechos. Sí. Una de ellas, de las autoridades de seguridad, es que el privado de libertad fallecido en estos disturbios, Daniel Isaac Graves, pues provocó los disturbios con el fin de arrebatarle el poder a Byron Vargas Sosa. La otra hipótesis indica que los disturbios fueron provocados por el mismo Byron Vargas Sosa para hacerse del control total de Pavón y de todos los negocios ilícitos que existen allí adentro. Guatemala tendrá seguridad hasta que logren controlar las cárceles. Una frase que tú nos dabas a conocer ahí, la verdad que tienes mucha razón, Julio, pero sobre todo estas dos hipótesis, que cualquiera de las dos que sea al final la teoría o el punto de investigación, las dos son graves. Las dos son graves, las dos son terribles, las dos son tristes, porque utilizando la palabra, me encantó lo que dijiste, desnuda la realidad del sistema penitenciario. Creo que llegamos ya a un momento de inflexión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, tener ya la certeza de que tenemos que construir cárceles, pero verdaderas cárceles donde realmente el Estado guatemalteco retome el control. Ahora bien, eso significará, Sandy, una inversión de muchísimos millones de quetzales. Y a largo plazo, porque no se puede de un momento a otro. Eso es muy cierto. Y tenemos que entender algo, aunque no nos guste, eso no es un gasto. Esa sí es inversión en seguridad. ¿Por qué? Porque desde las cárceles, fuera de este descontrol que estamos presentando el día de hoy, se fraguan allá adentro secuestros, asesinatos, extorsiones y todo tipo de situaciones. Entonces, si queremos brindarle seguridad a Guatemala, controlemos las cárceles. Después, por supuesto, habrá inversión, habrá empleo, habrá seguridad, habrá desarrollo y un montón de cosas más. Pero que hasta que eso no exista, esto realmente cada vez iría para peor, Sandy. Bueno, concluimos este análisis, vamos a seguir porque esta noticia sigue generando información, sigue generando esas líneas de investigación y bueno, usted lo va a conocer aquí en TN Todo Noticias. Vamos a una pausa, pero quiero dejarte a ti y a los televidentes, como siempre, con la costumbre en a la medida, ¿verdad?, con una pregunta. ¿Crees que la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos pueda venir a reforzar y a garantizar este proceso electoral tan sui generis de 2019?
¿Me dan la respuesta al boleto? Lo vamos a analizar, pero después de la pausa, siga con nosotros. Claro que sí. No cambie, por favor. Volvemos en un instante. Somos a la medida. Hablemos entonces de los preparativos para el próximo proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral firmó un convenio con representantes de la OEA, de la misión de los observadores de esta Organización de Estados Americanos, para el envío así de observadores internacionales. Con el objetivo de garantizar la transparencia en el proceso electoral, la Organización de Estados Americanos firmó un convenio con el Tribunal Supremo Electoral para el envío de observadores en diferentes temáticas electorales que participarán el próximo 16 de junio en las elecciones generales. El despliegue iniciará en la primera semana de junio. Ahí estarán llegando los especialistas por áreas temáticas que varían desde organización y tecnología electoral, cuestiones de género, cuestiones de afrodescendencia y participación de indígenas en los procesos electorales, justicia electoral y mucho financiamiento y muchos temas más, así como el despliegue territorial de los observadores. Calculamos entre 60 y 80 miembros de la misión. Estamos todavía en una fase de recaudación de fondos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral solicitó a la misión de la OEA reportar todas las irregularidades que puedan observar, y al mismo tiempo se puso a disposición de brindarles toda la información necesaria para que el proceso transcurra sin complicaciones. Si pueden advertir algo que no esté, algo que pueda ofrecer algunos riesgos, por favor, háganoslo saber. Y el tribunal está en el entendido que cualquier información que ustedes deseen para fortalecer este ámbito les será dado con la celeridad e inmediatez que se necesita. Así que muchísimas gracias, señor jefe de la misión de observación electoral de la OEA. Bueno, se informó entonces por parte del Tribunal Supremo Electoral este convenio que usted va a ver acá en pantalla y lo compartiremos con usted. La firma precisamente de la cooperación a través de un convenio con la Organización de Estados Americanos. ¿Para qué? Bueno, pues para contar con una misión especial de observadores de alrededor de 60 expertos internacionales. Tenemos que recordar algo también en este tema. Por situaciones de descontrol del propio Tribunal Supremo Electoral, recordemos que el gran ausente será la Unión Europea dentro de este proceso electoral, ya que siendo una de las principales misiones que siempre nos ha acompañado, en esta ocasión solo vendrán 4 expertos, puesto que el Tribunal Supremo Electoral no giró las convocatorias pertinentes con la antelación también suficiente. Además de la misión de expertos de Organización de Estados Americanos, de la OEA, que estamos viendo hoy, se tiene previsto contar con aproximadamente, como lo analizábamos anoche, Sandy, con 41 observadores más provenientes de distintos países latinoamericanos particularmente. Y estos van a ser pagados precisamente por el Tribunal Supremo Electoral, que cuenta con una partida de hasta 1 millón de quetzales para este tipo de propósitos. Se puede inferir entonces que el proceso electoral 2019 hasta el momento va a contar con la presencia de al menos un centenar de observadores de carácter internacional, sin demeritar que también van a haber observadores de carácter nacional. Y esto creo yo, Sandy, que le da una certeza bastante buena al proceso electoral. Sobre todo la experiencia comprobada por años, ya por décadas, en toda Latinoamérica de la OEA. ¿Cuáles son los factores, Julio, que toman en cuenta los observadores para poder determinar así y realizar un informe respecto a cómo se realizaron las elecciones? Me encanta esa pregunta, porque uno puede preguntarse, ¿y para qué va a venir gente a ver cómo votamos? No se trata solo de eso. A ver, aunque estos detalles los ampliaremos más adelante, los observadores de la OEA van a empezar a venir a principios del mes de junio. Van a tratar de entrevistarse con todos los candidatos, me refiero los que se están postulando para presidentes, ¿verdad? Van a tratar de tener también reuniones con los partidos políticos para conocerlos, pero van a investigar dentro de lo que es precisamente el Tribunal Supremo Electoral, Sandy, cómo funciona el sistema informático, tratar de tener mejor control
demostraciones en vivo también de cómo es el traslado de datos, cuál es el nivel de encriptación que es de seguridad para él mismo, conocer un poco la geografía, la idiosincrasia y la historia de los anteriores procesos electorales. Aparte de ello, también tienen previstos algunas otras reuniones que son muy importantes con funcionarios de muy alto nivel en el gobierno. Para posteriormente eso, Sandy, ya eso como un preámbulo, estar precisamente el día de las elecciones observando literalmente, como dice su nombre, cualquier situación que pase, ellos lo consignan y al final de cuentas emiten entonces un informe por escrito que la Secretaría General o la Organización de Estados Americanos entrega al Estado guatemalteco. Bueno, ya ve usted, la verdad es que es muy funcional y hemos hablado, Julio, en diferentes ocasiones que especialmente en este momento necesitamos esa certeza, necesitamos apoyo hoy más que nunca, porque obviamente eso nos da el margen de indicar, bueno, qué tan transparentes fueron las elecciones, qué irregularidades se dieron, pero sobre todo deja entonces esas enseñanzas para el Tribunal Supremo Electoral para que en los próximos 4 años, por ejemplo, lo puedan mejorar y que de esta forma se pueda reforzar también el día de las elecciones. Las lecciones aprendidas, ¿verdad? Bueno, seguramente daremos seguimiento a este tema, Sandy, pero mientras tanto, ¿te parece si continuamos con el orden informativo de esta noche? Por supuesto, cuando ya se tenga esta observación o estos observadores internacionales, nosotros le daremos seguimiento. Vamos a conocer un poco más para que de esta forma ustedes pues estén al tanto de lo que pasa en mira ya de las elecciones. Vamos en esa cuenta regresiva. Menos de 40 días, Sandy. Exactamente. Ahora vamos a conocer otros temas también de interés nacional. Y por cierto, la Organización de los Estados Americanos sostendrá reuniones con los candidatos a la presidencia del país. El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dio a conocer que durante su visita al país buscará agendar reuniones con todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales para analizar sus percepciones durante este proceso electoral. Nosotros tenemos que completar el ejercicio analítico de la circunstancia electoral y de la coyuntura política en Guatemala, también estando en el terreno. Entonces la venida de la misión en este momento pues tiene no solamente la finalidad de reunirnos con los agentes del Estado guatemalteco, los tribunales. Antes de venir aquí tuvimos una visita a la Corte de Constitucionalidad, sino también pues escuchar de forma directa cuáles son las impresiones que hay. Se han hecho solicitudes ya de audiencia para todos los partidos políticos, sin excepción ninguna, y esperaríamos en los próximos días poder cumplir con esa agenda. Solís se refirió al tema de la violencia electoral en el país, lo cual expresó que debe ser un tema de prioridad para las autoridades. Hay que repudiarla, hay que rechazarla, hay que considerar que esta es una disfunción inaceptable que tienen las autoridades que atender como uno de los factores más delicados de un proceso electoral. Nosotros tenemos que abandonar la cultura de la violencia electoral y la violencia en todas sus manifestaciones, desde la doméstica a la violencia fruto del crimen organizado. Me parece que es un camino por el cual no deben adentrarse nuestros sistemas políticos. ¿Y le parece si continuamos en el tenor informativo del que estamos hablando? Y es que cada proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral cuenta con un presupuesto específico para los gastos de viaje de los observadores internacionales. ¿Quiere más información? Acá mismo en A la Medida la va a tener. Para estas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral cuenta con más de 900,000 quetzales para cubrir los gastos de viaje de más de 40 observadores electorales internacionales. Según el portavoz, esto es un procedimiento que se realiza cada proceso electoral. El ente electoral guatemalteco tiene la obligación de cubrir con estos gastos en cumplimiento del protocolo de Tikal, del cual es parte. En este caso recordemos que parte de los compromisos del Tribunal Supremo Electoral es pertenecer al protocolo Tikal y naturalmente atender a las personas que intervienen en este organismo y que colaboran en Guatemala en cuanto al proceso electoral, específicamente a la observación. En este caso pues ya ha salido el concurso, son boletos aéreos de traslado de las personas de su país de procedencia, naturalmente el de arriba a Guatemala y posteriormente cuando abandonan el país. Es una actividad que el Tribunal Supremo Electoral ha implementado en procesos electorales anteriores y en este pues no les
excepción. Hasta el momento, 20 personas han enviado solicitud para colaborar como observadores internacionales, entre ellos miembros del cuerpo diplomático de Israel. Aún existe incertidumbre por la inscripción de candidatos que aspiran a distintos cargos de elección popular. Así lo resalta la Cámara de la Industria. Por ello, hacen un llamado a la CC y al TSE para generar certeza a la población. Las elecciones se tienen que llevar a cabo, siempre lo hemos dicho, no podemos permitir un rompimiento del orden constitucional y no tener elecciones es justamente eso, un rompimiento del orden constitucional. Lo que tenemos que hacer es como guatemaltecos llevar el proceso lo más transparente posible y el Tribunal Supremo Electoral aplicar la ley. El tema de papeletas aún estamos a tiempo, creo que a 2 semanas antes de la elección todavía se pueden imprimir papeletas, pero lo que sí es que las Cortes y el Tribunal tienen que empezar a tomar decisiones y empezar a fallar conforme a derecho lo antes posible para evitar que estemos a 72 horas, 48 horas antes de las elecciones con incertidumbre. El mensaje es terrible, lo hemos visto no solo en este tema, sino en el tema de, por ejemplo, Mina San Rafael. Lo que necesitamos es una justicia pronta, certera y cumplida. Y la Corte de Constitucionalidad se ha atrasado muchas veces en resoluciones y juega con tiempos políticos, lo cual no es parte de su función. Ellos tienen que estar apegados a derecho y seguir los debidos procesos. Sandy, hay un diputado que el día de hoy presentó formalmente un memorial para que se gire orden de captura internacional a través de Interpol contra Telma Aldana. ¿Qué te parece? ¿Quién será? Bueno, vamos a tener toda esta información, pero después de la pausa. Me parece bien. Por favor, no cambie, volvemos en breves instantes. Sabe que somos a la medida. Y en seguimiento entonces a la situación de Telma Aldana, hoy por medio de un memorial, el congresista Fernando Linares Beltranena solicitó que se ordene la captura internacional de la ex fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana. El documento fue entregado por el diputado Fernando Linares Beltranena ante el Juzgado 10º de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. El memorial precisa en la solicitud de coadyuvar en la investigación por la malversación de fondos públicos por parte de la ex fiscal general del Ministerio Público Telma Aldana y para que la Interpol realice su captura. Por lo tanto, yo pido que se dicte la localización de parte de Interpol y eventualmente la captura para que venga a Guatemala extraditada y enfrente la justicia, pero no solamente por el tema que tiene actualmente el juez 10º, sino quisiera incluir la plaza fantasma que le dio a José Carlos Marroquín, por un lado, y por otro lado, la estafa del edificio de la zona 5 que compró el Ministerio Público por 35 millones de quetzales. Eso fue la corrupción mayor y creemos que ella debe acudir a la justicia a aclarar su situación. El que nada debe, nada teme. En mi calidad de diputado soy fiscalizador de la administración pública, nos da este derecho a la Constitución y nos permite, es más, nos obliga a fiscalizar toda la administración y eso incluye datos de presunta corrupción como el que yo aduzco que ella cometió en el caso del edificio de la zona 5. Eso no es un caso privado, es un caso público porque violó los derechos humanos de todos los contribuyentes. A ver, leamos más datos de este tema para su análisis. Y es que el día de hoy se conoció que el diputado Fernando Linares Beltranena presentó específicamente un memorial ante la judicatura correspondiente, que es el juez 10º de instancia penal. ¿Con qué objeto? Bueno, como usted lo escuchó, que se solicite de manera formal por el Estado guatemalteco la orden de captura internacional en contra de Telma Esperanza Aldana. El diputado también argumentó que a casi ya 2 meses, para ser específicos casi 50 días, de que Telma Aldana salió del país y que tiene vigente además una orden de aprehensión acá en Guatemala, es importante, según su criterio, dar esta alerta roja internacional, con el propósito precisamente de que se active el mecanismo internacional también de lo que es la Interpol y prácticamente en una calidad de captura internacional y extradición, Telma Aldana sea aprehendida en El Salvador y trasladada a Guatemala para ser presentada
a las instancias de justicia del país. Se argumenta también por parte del diputado que siendo los delitos que se le imputan a Thelma Aldana delitos de acción pública, debe de agilizarse la captura para que enfrente de la manera más inmediata posible a la justicia guatemalteca. Estos, entre otros, Andy, fueron los argumentos esgrimidos por el diputado Fernando Linares Beltranena en el memorial presentado hoy ante la Judicatura número 10 de instancia penal. La pregunta aquí es, Julio, ¿quién es el encargado de girar la orden de captura internacional y por qué no se ha girado? El encargado precisamente de hacer esto, en todo caso, es el juez contralor. Y aquí en ese sentido, sí, la solicitud fue hecha por Linares Beltranena en la judicatura correcta. Ahora, la explicación de por qué no se haya girado una orden de captura internacional a través de la alerta que se tiene con Interpol, bueno, eso sí no te sabría dar la explicación porque normalmente eso sucede, ¿verdad? El mismo juez 10º fue quien giró, él firmó la orden de aprehensión aquí en Guatemala. Recordemos que cuando se fue a hacer efectiva, oh sorpresa, resulta que pues un día antes había salido del país Thelma Aldana hacia El Salvador. Entonces ahí hay varios temas que tratar. Yo creo que también sería importante averiguar si hubo o no filtración de información. Claro. Pero aunque se le ha solicitado en varias oportunidades, no solo por el Ministerio Público, sino que ahora por el congresista, pues todavía no se ha autorizado esta cuestión. El por qué no lo sé, lo desconozco completamente. Tenemos otros datos y quiero mostrarlos de una vez en pantalla para poder continuar con este análisis, Julio, porque hay que tomar en cuenta que el juez 10º de instancia penal deberá entonces conocer esta solicitud del diputado y dar una resolución a la misma. Correcto. Por el momento no existe ninguna orden de aprehensión internacional en contra de Aldana. Y también por el momento es necesario recordar que Thelma Aldana, por esta situación, no cuenta con una candidatura firme. No ha sido inscrita por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. La agrupación política de Aldana presentó una serie de recursos legales a su favor que aún están pendientes también de resolverse en la Corte de Constitucionalidad. Este es uno de los casos que causa cierto nivel de incertidumbre, Julio, en el actual proceso electoral, junto al de otros presidenciables. ¿Qué crees? Ese es el tema medular, Santi. Por supuesto, porque también recordemos que hace unos momentos dábamos a conocer entonces que el sector empresarial se pronunciaba que se tiene que dar una certeza a la población porque no sabemos en realidad cuántos y cuáles son los candidatos que finalmente van a participar. Entonces, exactamente, ¿dónde empezar con el análisis al final? Pero aquí lo que me llama la atención es, ¿qué crees que va a pasar? ¿El juez se va a atrever a girar esta orden de aprehensión internacional? ¿O por qué tanta tardanza? El deber ser en cuanto al derecho nos indicaría que debería de hacerlo, ¿verdad? Ahora, a alguna situación probablemente de precaución, de temor, de no evidencias específicas que él pueda prever como juzgador, quizá es lo que lo están haciendo atrasarse. Yo me quiero quedar fuera de que la resolución ya la tendrá el juez en los próximos días, con lo que tú dijiste y que también es el llamado precisamente de la Cámara de Industria de Guatemala. Hay mucha incertidumbre sobre quiénes van a ser los candidatos finalmente, porque candidatos hay muchos. ¿Quiénes van a llegar a participar? Es lo que no sabemos. Necesitamos ya dirimir esta situación, así como en el caso de Thelma Aldana, pues con los que también presentan esas situaciones legales, ¿no, Santi? Por supuesto, dar a conocer entonces qué pasó al final, es culpable o no, eso es lo que se quiere resolver. Así es. Porque recordemos también que en este momento ella goza de su derecho de presunción de inocencia. Correcto. Pero lo que se pide y se ha pedido también por distintos sectores es que regrese al país y que venga a responder entonces todas esas dudas que se han generado y que obviamente también ahora se está solicitando la aprehensión internacional que con otras personas, con otros personajes se ha realizado y aquí no, entonces esto genera aún más incertidumbre, exactamente. Pero bueno, vamos a finalizar con este análisis, hay más noticias, quédese con nosotros porque ahora vamos a conocer otros temas. Excelente, Santi. Y el exministro de Gobernación Carlos Bielman, vinculado al caso penal por tortura y ejecuciones extrajudiciales, el Infiernito, canceló la fianza de 1 millón de quetzales que le impuso la juez Claudette Domínguez tras otorgarle un arresto domiciliario a través de una medida sustitutiva. El pasado lunes, la juzgadora de mayor riesgo, Claudette Domínguez, aceptó la petición del abogado defensor Alberto Morales, que el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, después de estar privado de su libertad aproximadamente 6 meses, dejara la prisión de Mariscal Zavala.
En sus argumentos, el defensor Morales subrayó los quebrantos de salud de su patrocinado, que el sistema carcelario no tiene la capacidad para proporcionarle una dieta adecuada por sus padecimientos. Aseguró que no hay peligro de fuga, obstaculización a la averiguación de la verdad y que el plazo de la investigación del proceso El Infiernito finalizó en marzo de este año. La jueza otorgó el arresto domiciliario a Bielman, imponiéndole el pago de una fianza de 1 millón de quetzales, la prohibición de salir del país, acercarse al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, testigos y peritos propuestos por la Fiscalía. El exfuncionario de Gobernación, Carlos Bielman, con una libertad condicional, deberá presentarse la última semana de mayo a la Torre de Tribunales para discutir si debe o no enfrentar un juicio por hecho de tortura en el caso El Infiernito. Y sigamos en el orden de noticias judiciales, porque este jueves podría eventualmente ser conocida la lectura de sentencia en el caso Gasofa. Esto en el Tribunal A de mayor riesgo. El Ministerio Público, escuche usted, pidió en contra de 2 acusados 15 y 38 años respectivamente de prisión por el tema de contrabando de gasolina. En este proceso, el Ministerio Público acusó a Marvin Delfino Barrios Marchena y Luis Rolando Galicia de haber sido los cabecillas de una organización criminal que se dedicó al contrabando de gasolina proveniente de El Salvador. En este proceso penal, según la investigación y acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de los años 2008 al 2012 operó la red criminal, ingresó gasolina proveniente de El Salvador sin pagar los impuestos y de ley. Las pipas fueron custodiadas por exagentes de la Policía Nacional Civil. Cada pipa tuvo un valor de $800 salvadoreños. La Fiscalía pidió que Marvin Barrios sea condenado a 38 años de cárcel y Luis Galicia a 15 años respectivamente. Este jueves los jueces escucharon la última petición de los procesados previo a cerrar el juicio y deliberar a puerta cerrada. Los juzgadores podrían dictar la sentencia este jueves, resolviendo si Barrios y Galicia son culpables y deben pasar varios años en la cárcel o se les declara inocentes de todos los cargos penales. En este caso, llamado Gasofa, en otro tribunal fueron condenados a 18 años de cárcel exagentes de la Policía Nacional Civil por haber colaborado en el ingreso ilegal de combustible sin pagar los impuestos de ley. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos vienen las noticias económicas. Gracias por continuar con nosotros. Durante el 4º Congreso Laboral, la cúpula empresarial propuso a los candidatos a elección popular la promoción de mejores condiciones para el empleo y el fomento de desarrollo. Hay 5 acciones de corto plazo que pueden reactivar la economía importantemente y generar empleo. Por consiguiente, generar empleo. Devolución del crédito fiscal, inversión en infraestructura estratégica, reglamentación del convenio 175 de tiempo parcial de la OIT, reducción de tramitología. Somos el país que más trámites hace en América Latina, 5.000 trámites desde el gobierno central, inclusive más que Venezuela. Y por último, reglamentación del convenio 169. Estas acciones son cosas mínimas que se tienen que hacer. Al respecto, autoridades de la Organización Internacional del Trabajo consideran que a esto debe sumarse la capacitación de los trabajadores. Como decía, los cambios tecnológicos que están sufriendo el mundo necesita actualizar las capacidades, las habilidades de la mano de obra. Hay personas que hoy están estudiando y que se enfrentarán a trabajos que todavía no existen. Entonces es muy importante poder actualizar esa matriz productiva acorde con las necesidades de capacitación que tiene el país para crear el talento humano necesario que acometa estas transformaciones. Mientras tanto, autoridades laborales esperan que las políticas de fomento laboral se mantengan en la próxima administración. Y es importante que, al menos yo lo considero a nivel personal, que los partidos en este momento se comprometan a dar continuidad a las políticas de Estado que se han impulsado. Yo no hablo de políticas de gobierno, pueden haber prioridades diferentes en cada gobierno, pero deben de haber políticas de Estado y el empleo debe ser una de ellas, la generación de empleo formal debe ser una de ellas y pensar a mediano y largo plazo. Según empresarios, cerca de 4 millones de personas laboran en la informalidad, por lo que es urgente promover políticas de fomento de empleo.
polémica iniciativa de ley 5272, organizaciones de la diversidad sexual manifestaron nuevamente frente al edificio del Congreso de la República en contra precisamente de esta iniciativa que se hace llamar Ley de Protección de la Vida y la Familia. Veamos la información en A la Medida. Diversas organizaciones de la comunidad LGBTIQ bloquearon ambas avenidas que rodean el Palacio Legislativo de la Zona 1, con el fin de manifestar en contra de la iniciativa 5272, propuesta que busca endurecer las penas a quienes se provoquen un aborto y a terceros involucrados, además de institucionalizar la formación familiar que se compone de hombre y mujer. Estamos manifestando hoy en paz, informándole a los congresistas pues que no estamos de acuerdo en la aprobación de la ley. La ley está siendo disfrazada, la ley están diciendo que es una ley de aborto, que es una ley para respaldar a la diversidad sexual, cuando es lo contrario. La ley dice en sus artículos específicamente que ahora las familias que fueron criadas por abuelos, por madres o por padres solteras ya no son familia, ya no son catalogados como familia ante el Estado de Guatemala. También dice que las mujeres que pierdan a un bebé, ya sea en el segundo mes, y el médico detecta que hubo una pérdida y no notifica o no avisa por qué es, la mujer va a ir presa. La carrera del médico cae en riesgo por dar un diagnóstico erróneo, equivocado, o porque lo deje a su propio criterio. El médico va a perder su carrera médica ya establecida a raíz de esta ley. Los representantes indicaron que continuarán las acciones para evitar que la iniciativa siga su proceso y si en todo caso es aprobada, interpondrán acciones ante la Corte de Constitucionalidad. Por otro lado, un grupo de personas se acercaron al Congreso para manifestarse a favor de la iniciativa 5272, que se divide en 3 capítulos que se refieren a la definición de la diversidad sexual, la protección del derecho a la vida y la familia y el matrimonio. ¿En dónde en la ley habla de eso? ¿En qué artículo? En ningún artículo se habla de eso. Eso se lo inventaron únicamente para perjudicar la iniciativa. Pero no, la ley no lo contempla y no lo permitiríamos de esa manera. De hecho, hay un artículo que habla, que protege precisamente a las mujeres que de alguna manera tienen un aborto accidental. La misma ley lo contempla. Entonces, no, yo creo que lo único que están haciendo es tergiversando la ley para justificar los hechos que ellos creen. Y en otro tema, organizaciones de mujeres se oponen al decreto legislativo 19-2018, que es la ley que promueve el turismo interno. Un colectivo de organizaciones de mujeres se pronunció en contra del decreto que modificó el asueto del Día Internacional del Trabajo. Las mujeres indicaron que de esta manera se resta importancia a esa fecha, por lo que exigen al Congreso de la República su pronta derogación. Pero lo que vemos nosotros con preocupación es de que ha restado importancia al Día Internacional del Trabajo, porque restan también los permisos que tenía la clase trabajadora para poder acudir a las calles y poder hacer las denuncias públicas, que han funcionado como una parte del ejercicio de la ciudadanía, de poder demandar a viva voz en las calles de forma pacífica, lo cual pues esto le resta importancia al Día Internacional del Trabajo. Por lo tanto, pues nosotros consideramos que es necesario que se reforme nuevamente para que quede como está, ¿verdad? Que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo y que deseamos que de esa forma se quede. Por aparte, solicitan a las autoridades del Ejecutivo que se implementen políticas laborales dirigidas a las mujeres y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, por esta noche lo que nos resta decirles muchísimas gracias y lo esperamos mañana a las 9. Feliz noche, que descanse. Hasta mañana.